Bueno, es un gusto y una satisfacción hacerle una nota personalmente al maestro Sasturain. Alguna vez hemos charlado vía radiofónica, yo le decía recién, en momentos aciagos para la ciudad de Rosario, porque se moría uno de los grandes emblemas que hemos tenido en la ciudad, que sigue siéndolo, Roberto Fontana Rosa. Es cierto, sí. Y bueno, es una... Nos acordamos del negro y nos reímos. estamos sonriendo, es increíble, ¿eh? Pocas veces pasa eso, pero bueno. Que yo lo utilizo, maestro, porque evidentemente aparte de la parte periodística, yo me dedico más bien a la parte deportiva. Hay una relación con usted en la parte deportiva porque evidentemente ha tocado mucho de sus cuentos totalmente. Pero yo utilizo siempre los cuentos del negro Fontana Rosa. Hay un cuento, por ejemplo, que se llama, el otro día lo recordaba, Volviendo al mono, en donde el científico investiga cómo el hombre está retrocediendo y está volviendo al mono, muy cómico, como todo lo que hacía él, brillante, porque yo creo que el escritor tiene esa capacidad, como la que tiene usted, de trasladarnos a través de lo que escriben y meternos, primero en el conocimiento, y después en la originalidad y la felicidad de poder conocer. Y el poder de la ficción, es el poder de los relatos. Los relatos pueden ser anónimos, pueden ser el chiste que te contó tu vieja, o puede ser la Ilíada, o puede ser la Biblia. Son cuentos, son historias. Es muy raro eso, que los seres humanos no les baste con lo que pasa, que pasa mucho, pasa tanto, que además engrosemos la realidad, le agreguemos a la realidad, a través de la ficción, nuevas versiones hechas de cosas que no han sido tangibles, que no existieron. Es decir, es la capacidad para reproducir la realidad, es decir, engrosarla, y además inventarle a través de la imaginación, crearle más, es la capacidad, es la cultura, es enriquecer la realidad. Es decir, no somos la naturaleza, somos la naturaleza más todo lo que le vamos poniendo. Y entre eso la ficción es una cosa muy extraña, lo que define, probablemente es una de las cosas que define al ser humano, ¿no? ¿Puede contar la lambreta o la bicicleta de Damião en el partido Argentina-Brasil? Un narrador. Un narrador. Que llegó a 194 goles. Exacto, porque si no, no se da cuenta de la... Si uno tiene que explicar el rugby o explicar el fútbol, si no da cuenta de eso, de lo que es imprevisible y es único, a través de un relato, no le puede explicar a un marciano de qué se trata, ¿no? Exactamente. En la Argentina de hoy, Juan, en donde nos cuesta, yo vengo diciendo, ¿no?, a través modestamente, a través de mi programa que se llama Marca Personal, que la gente tiene que leer, que tiene que instruirse, que es necesario y es imprescindible machacar para que la gente lea. Y usted claro, te leamos, usted hizo un programa que se llama Ver para Leer, que es realmente para aplaudir, porque es muy difícil sostener un programa así. Por supuesto, aplaudir la parte de producción, quien generó la idea y que le dio la posibilidad. Un programa muy bien hecho. Yo creo que la virtud mayor de Ver para Leer, que lo hicimos 4 años en Telefe, y que probablemente se vuelva a hacer en algún momento, la virtud de ese programa no era el hecho de que habláramos de libros o que fuera políticamente correcto, que todo el mundo te dice qué bien que hablan de libros, qué importante lo que... Sino que era un muy buen programa de televisión. Es decir, como programa de tele estaba maravillosamente bien hecho. Había un director que sabía lo que quería contar, una guionista que creaba historias, y después los contenidos. Un programa de televisión puede ser bueno hablando de comida, hablando de fútbol, hablando de política, o puede ser un bodrio. Los contenidos son importantes y algunos son más relevantes que otros, algunos son contenidos detestables, dice basta de esta pavada, un poco de pavada sí, pero no siempre. Otros contenidos se supone importantes, pero en última instancia lo que define no son los contenidos, sino el cómo están hechos. Y en el caso de Ver para Leer, un programa que tenía muy buena dirección, muy buen concepto, muy buena idea, en fin, esas cosas. Juan, con respecto a esto, si yo le digo a los chicos que hoy están comenzando a estudiar, ¿qué le recomendaría comenzar a leer? Es decir, si usted fuera, no quiero que se pongan maestro de ninguna manera, quiero que me diga, a ver, ¿qué le gusta? ¿Qué le gustaría decir a los chicos? ¿Qué tienen que leer para empezar? Leer es conocer gente, es como conocer gente. Se empieza por cualquier lado, uno vive en el barrio, uno no va a conocer no va a conocer al presidente ni al filósofo de allá, sino que va a tratar con el hermano, después con el hermano, con la madre, con los parientes y con los vecinos. Entonces la literatura es algo que está, como los cuentos, los relatos, las novelas, los poemas, es algo que circula
que está por ahí. Yo les diría que no desaprovechen lo que les pasa, lo que se les acerca. A veces los prejuicios, pues no hay nadie más prejuicioso que los jóvenes, contra lo que dice la leyenda, que los prejuiciosos son los veteranos. Los prejuiciosos en general, los más prejuiciosos y los más cerrados de todos son los jóvenes, que consideran que su mundo se ve invadido por cualquier cosmovisión externa a él. Los jóvenes tengan la apertura suficiente para concederle un pequeño permiso a aquello que le están acercando como literatura, por ejemplo en el sistema educativo. Muchas veces en los colegios secundarios, en los colegios primarios y todo, es la primera vez, porque así está la sociedad hoy en día, en que un cuento, un poema, un libro, una novela, por ejemplo, llega hasta los pibes. Y hay una cierta resistencia a las cosas que vienen dentro del sistema educativo. Es decir, si me lo da la gorda de literatura, esto debe ser una basura. O si esto me lo plantea porque hay una resistencia y un prejuicio respecto a esas cosas. Bueno, se le podría decir a los jóvenes que bajen un poco las defensas y que hay un universo extraordinario, maravilloso, un mundo donde uno conoce gente que en general es más inteligente que uno, lo cual es muy saludable, que ha pensado las cosas que por ahí a nosotros se nos ocurrieron un poquito, las ha pensado antes, mucho mejor y más lejos, y que además que en los libros está todo lo que la humanidad ha imaginado, todo lo que hemos pensado alguna vez como seres humanos, todo lo que hemos sido capaces de imaginar, de soñar, de creer, de sufrir, está todo ahí. Está a disposición, hay que servirse, es como un banquete. Es decir, puede ser lo mismo leerse un libro hoy de Humberto Eco, como comenzar con Stevenson, no sé, por ejemplo. La literatura se empieza por cualquier lado y no hay que tener prejuicio de tirar un libro si no se te cae en las manos. Si un libro se te cae en las manos una vez, bueno, agáchate y agárralo de nuevo. Si se te cae 3 veces, déjalo. Tal vez lo agarres en otro momento. Yo tengo un amigo que dice que el único libro que leyó fue Platero y yo, no lo pudo terminar. Pero bueno, ya es un cómico que intenta desnaturalizar lo que tiene la virtud del libro, ¿no? Que como dice usted, nos hunde en un universo maravilloso. Pero por ejemplo, en una reunión de cuentos, además de los de Borges, ¿a quién elegiría? Yo les digo en general a la gente que empieza a leer, que lea antologías. Las antologías, como su palabra lo indica y lo sabemos, es una reunión de textos con cierta similitud en cuanto al formato, etcétera, de diversos autores. Y hay múltiples antologías ahora. Uno agarra una antología del cuento argentino y va a tener por lo menos 20 autores. Yo me acuerdo que cuando hacíamos, en el primer año de Ver para Leer, sacamos un librito que editó una editorial ni me acuerdo ahora. Bueno, igualmente no corresponde la mención. Sacamos el libro Ver para Leer, en que elegimos un cuento de alguno de los escritores invitados que habían pasado por el programa. Entonces había un cuento de La Iseca, había un cuento de Ricardo Piglia, un cuento de Pablo de Santis, un cuento de Marcelo Birmacher, de Eduardo Belgrano Rawson, alguna cosita de Sacomano. Y el libro era una hermosa introducción a lo que es la narrativa argentina actual. Ahí tenía cualquiera que se acercara a una antología como esa o como cualquier otra, tiene la posibilidad de tener un panorama y empezar a elegir. Porque la literatura también, como el fútbol y como tantas cosas, es contagio. Es contagio. Uno pasa de un autor a otro, uno remite al otro habitualmente. Y hay autores que son muy disparadores. Hay autores que son muy, muy motivadores. ¿Quién lo disparó usted? ¿Quién lo disparó, si le disparó a alguien? A mí me disparó. Para la lectura, primero, bueno, de pibe leía historietas y muchas otras cosas, pero de lectura estrictamente literaria, no tanto lo que leía mis viejos, sino una revista que había en mi casa que se llamaba Leoplan, en los años 50. El Leoplan traía muchos cuentos policiales y cuentos de misterio, y eso es lo que leía más mi vieja. Porque había una biblioteca en mi casa, pero esos libros no eran muy atractivos. En cambio, los que estaban en el Leoplan sí me gustaron. Y después tuve un profe, como siempre pasa. Tuve un muy buen profe en el secundario, en primer año, en segundo año, se llamaba el Pelado Marcangeli, en Mar del Plata, que en gran medida me abrió la cabeza.